Y medios al aire es mercadotecnia, empresas, publicidad, medios de comunicación, invitados, marcas, sociedad, consumidores, clientes, innovación, espacio de expresión, ideas, experiencias, estrategias, empresarios, promociones, posicionamiento, comercialización, diversión, habilidades. Detrás de conocer día a día la labor de nuestros invitados. Marcas y medios al aire, segunda temporada en TV. Conduce Ariadne Salomón. Este programa surge para que diversas marcas, empresas y medios de comunicación compartan con nosotros sus promociones y estrategias que usaron para llegar a posicionarse en donde se encuentran. ¿De qué trata el programa? De invitar a diferentes representantes para que nos expongan cómo se está llevando a cabo sus estrategias mercadológicas, publicitarias y de comercialización. Una sección muy importante es el conocer detrás de, el día a día, la labor de cada uno de los invitados. Para escuchar programas pasados, YouTube, Marcas y Medios al Aire, Facebook, Marcas y Medios al Aire, o visita página de la Universidad de la Comunicación. Hola, bienvenidos al programa Marcas y Medios al Aire. Me da muchísimo gusto saludarlos y como siempre vamos a dar un poco de la introducción de qué se trata el programa. Este programa surge para que representantes de empresas, marcas y medios de comunicación compartan con nosotros sus promociones y estrategias que usaron para llegar a posicionarse en donde se encuentran. ¿De qué se trata el programa? Trata de invitar a representantes para que nos expongan cómo están llevando a cabo sus estrategias mercadológicas, publicitarias y de comercialización. Una sección muy importante es el detrás de, es el saber y el conocer día a día cuál es la labor de cada uno de nuestros invitados. Y me da muchísimo gusto tener aquí en la mesa a nuestros invitados. Vamos a hablar del mundo de la fotografía. Con nosotros está aquí José Sastre, que es jefe de fotografía comercial del periódico Reforma. José, ¿cómo estás? Muy bien, mucho gusto. Qué bueno que estás aquí Gracias, con nosotros. Ariadne, por la invitación. También está con nosotros Roger Méndez, que nos va a platicar de toda su experiencia profesional en el mundo de fotografía. Roger, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno que estás Gracias aquí con nosotros, Roger, y Francisco Soto. ¿Qué tal? ¿Cómo Mucho estás? gusto. Bueno, Gracias. vamos a empezar. Independientemente de la parte profesional, necesito que le platiques a la gente, José, ¿dónde estudiaste? Bueno, yo soy egresado de la Universidad Veracruzana. Estudié la carrera de Artes Plásticas, estoy graduado con la especialidad de fotografía. Yo inicié, digamos, mi aventura en este campo de la imagen en el año 93, en una escuela que inclusive ya no existe aquí en México, que era el Ateneo Mexicano de Fotografía, y de ahí surge como toda la condición de donde originalmente pensaba estudiar diseño gráfico y me metí a un curso, me enamoré de la fotografía y de ahí ha sido una gran aventura en realidad en diferentes disciplinas, no solamente el hecho de entender la fotografía tradicional, sino actualmente también ya aplicada a la parte audiovisual, ¿no? Okay. Creo que en ese sentido la fotografía con el paso del tiempo ha ido requiriendo de nuevas condiciones, de exigencias justo multidisciplinarias, y es importante en ese sentido para mí, creo que ser una persona flexible, abierta y con la condición evidentemente de quererse incorporar a estos nuevos sistemas de comunicación. Oye, José, vamos a regresarnos un poquito en el tiempo. Seguro. ¿Le puedes platicar a la gente? En el año 2000 ingresas a la empresa El Séptimo Cuadro. ¿Qué hacías ahí? ¿Eres responsable de estudio fotográfico y qué cuentas llevabas? Sí, fíjate que es curiosa, digamos, mi experiencia de una manera personal. La carrera, por ejemplo, de fotografía estaba basada, el plan de estudio estaba basada en completa condición de fotografía análoga. De hecho, una de las características de la Universidad Veracruzana era que trataba de entender los procesos de la fotografía de autor a partir de técnicas alternativas. Entonces, te podrás imaginar mi carrera haciendo cianotipias, gomas bicromatadas, exponiendo impresiones al sol. Y cuando egreso y me enfrento a una condición de un campo laboral,
pues resultaba que se iniciaba justo toda la revolución de la fotografía digital, ¿no? Yo no tenía honestamente ninguna experiencia en ella y fue justo en el séptimo cuadro el lugar donde me abrieron la puerta y me dieron la oportunidad de conocer y de prepararme, te soy sincero. Yo, aparte de estar agradecido por la condición de trabajo que me hayan podido brindar en ese lugar, tuve la fortuna de estar en uno de los estudios de fotografía publicitaria, yo siento que más importantes de México a principios de los años 2000. Lo importante que tenía, digamos, este estudio, más allá, digamos, de las cuentas o clientes para los que trabajaban, es que implementaron un sistema de tecnología high-end basado en una marca que es danesa, que es Phase One. Y te puedo decir, por ejemplo, que como una referencia de tecnología, en el año 2000 las primeras cámaras digitales reflex que existían eran de 1 megapíxel. Nosotros trabajamos con equipos de 10 y 15 megapíxeles. La verdad es que fue, para mí, prácticamente te lo puedo decir, casi como mi estudio de posgrado, ese trabajo, y aprendí toda la condición de fundamentos de fotografía digital. Oye, Josué, después de ahí que estuviste como asistente de cámara de cine en una casa productora. Es correcto. O sea, sí, de hecho el séptimo cuadro estaba asociado directamente con la productora Cromo 7. Ok. Tenían en esa condición, era una productora dedicada a la industria publicitaria. Ellos hacían campañas para spots televisivos, sobre todo de agencias como John & Rubicam. Hicimos campañas para Gigante con las tiendas de autoservicio cuando existían, para Danone, para Food. Y haz de cuenta que esa fue todavía mi posibilidad de especializarme aún más ahora en los medios audiovisuales, ¿no? Sí te puedo decir que en mucha condición considero que los trabajos y las empresas dan mucha labor de sustento y de especialidad a muchos de los que ahora nos consideramos a lo mejor una parte relevante de productividad en el medio laboral, ¿no? Oye, Josué, después de ahí que te incorporas en proyecto editorial de periódico independiente en el área de retoque y postproducción digital. Platícanos, ¿qué haces en el área de retoque y postproducción? Sí, para la gente que no sabemos, porque muchos... Claro. De hecho, por ejemplo, les comento que el séptimo cuadro fue algo importante por todo el sustento de imagen digital. Ajá. En eso estaba incluido toda la parte de postproducción de la imagen. Entonces, en algún punto cuando yo salgo de este lugar buscando, digamos, una mayor condición de desarrollo profesional, en algún momento me llaman para involucrarme en el proyecto de un periódico que estaba en vías de abrir y de incorporarse a los medios de información. Era un proyecto desarrollado en la parte de información por Javier Solórzano y por Raimundo Rivapalacio. Y la verdad es que era un proyecto de gente muy joven, de gente con muchas ganas, de una nueva inversión, nuevas instalaciones. O sea, me tocó prácticamente estrenar igual ese proyecto y lamentablemente duró muy poco por una condición pues política, ¿no? No sé si ustedes en algún punto recuerden el asunto de Jarano y demás, ¿no? Del dueño de ese periódico. Claro. Y desafortunadamente se vino abajo, ¿no? Al final de cuentas puedo considerar que en la vida todo sirve y creo que la experiencia de trabajo que pude haber tenido en Independiente es lo que posteriormente me abrió las puertas hacia el periódico Reforma, al Centro de Fotografía Digital. ¿Y ahí qué hacías como fotógrafo de estudio en el Reforma? Condición original, yo entré, Reforma para empezar. ¿Hace cuánto estamos hablando? Estamos hablando de 13 años ya. Ajá. Reforma es un proyecto
que en su momento fue muy innovador, que rompió paradigmas en la industria de la comunicación impresa. Y yo trabajo para el área comercial. En ese sentido, por ejemplo, Reforma tenía como muy claro en su concepto y filosofía que tenían que estar independientes las dos áreas, la editorial y la comercial, para no tener que estar obligados a darle algún favor a algún anunciante o mucho menos ese tipo de cosas, ¿no? Ajá. A mí me contratan en el área comercial y como fotógrafo del estudio tenía a mi cargo justamente ese tipo de condiciones y misiones, la parte de darle soporte a las necesidades de anunciantes. Básicamente hacía fotos de producto. Fue justamente después del estudio fotográfico que me propusieron ser jefe de fotografía de eventos y ahí asumo un nuevo reto definitivamente en mi parte laboral. Sí te puedo decir que toda mi experiencia siempre ha estado involucrada en la fotografía publicitaria o comercial. Y en esta nueva condición me hacían a mí cargo de un área que yo desconocía por completo, ¿no? Ajá. Que era el de coberturas de eventos sociales y demás. Nunca había hecho igual ese tipo de trabajo y llegar como un jefe de área me ponía, digamos, en una condición de exigencia importante. Sí sabía lo que tenía que llegar a hacer. Créeme que me preparé, yo creo que como un par de meses antes de esta condición e inclusive hice un análisis de todo el personal que en teoría tendría a mi cargo para saber cuáles eran como sus habilidades y cuáles eran sus deficiencias. Lo primero que llegué a hacer fue brindar capacitación a cada una de las personas que iba a trabajar conmigo y de respetar en ese sentido su trabajo, ¿no? Tenía de repente gente que llevaba a veces yo creo que más experiencia que lo que yo tenía de vida. Entonces para mí era importante considerarlos, ¿no? en ese tipo de condición. Lo que se tenía que... ¿Quiénes conforman tu equipo de trabajo? ¿Cuánta gente tienes a tu cargo, Josué? Actualmente tengo 14 personas a mi cargo. Tengo trabajo inclusive de una persona como corresponsal de planta en Querétaro por un producto que Reforma tiene allá. Pero hemos coordinado también trabajo de manera continua para las plazas de Guadalajara, Monterrey, por ser parte del grupo Reforma. Y bueno, en algún momento también hemos tenido coberturas inclusive hasta a nivel internacional, aunque han sido proyectos completamente comerciales, ¿no? Josué, ¿cuál es la diferencia entre fotografía periodística que comentabas y fotografía comercial? Si quieren Roger también y Francisco ayudarnos en eso. Digo, no sé, si quieren, doy mi punto de vista. Yo considero en ese sentido los grandes temas o los grandes vertientes de la fotografía, inclusive desde que somos estudiantes, a lo mejor nos enseñan a decir, bueno, el tema inclusive clásico del paisaje, el retrato, ¿no? Que son como los 4 géneros de la fotografía. Y dentro de ellos ¿cuáles son, Roger? El bodegón, el desnudo, el paisaje y el retrato. Sí, y en esa condición, por ejemplo, la parte del fotoperiodismo es una vertiente muy importante. ¿Qué es lo que me interesa, Josué? Que la gente, que le comentemos cuáles son esas diferencias, ¿no? Para que conozcan un poquito y ellos mismos decidan por qué línea los que se quieren dedicar a la fotografía dedicarse, ¿no? Fíjate, en este sentido, Francisco tiene una trayectoria creo que nos puede enriquecer mucho justo en esa pregunta que tú nos brindas en este momento, porque justo él empezó esa condición y esa experiencia laboral a partir del fotoperiodismo, o sea, en una condición diferente, ¿no? Yo a lo mejor me inicié directamente en la fotografía comercial, Roger, por ende, en una circunstancia similar dentro del esquema a lo mejor editorial de Reforma, pero Francisco empezó de lleno en la fotografía del fotoperiodismo y creo que en ese sentido tiene como una buena condición pues para... Mira, realmente empecé en la parte comercial, tanto de fotoperiodismo como comercial, ¿no? Totalmente.
Y finalmente mi formación fue autodidacta, a pesar de que estudié comunicación. Mi formación es autodidacta totalmente. Digo, me dedico a la foto desde el año, yo creo, 98, 99. Digo, yo empecé haciendo fotos sin darme cuenta que hacía foto. Ok. O sea, me absorbió la foto y yo no me daba cuenta porque yo ayudaba a un tío que era fotógrafo mucho antes, ¿no? Yo en la secundaria y ya estaba tratando de hacer fotos sin darme cuenta. Después, cuando entro a estudiar comunicación, me interesa mucho la parte visual y de ahí pues empiezas como a trabajar y a desarrollarte y sin darte cuenta pues ya estás haciendo fotos y entras en este mundo, ¿no? La fotografía, que es muy amplio. Oye, Josué, Roger y Francisco son de tu equipo de trabajo. ¿Cuáles son sus responsabilidades? ¿Cómo llegaron? ¿Cómo forman parte de tu equipo? De hecho, por ejemplo, sí te puedo referir que puedo entender definitivamente la parte inclusive laboral como algo vivo, ¿no? Ok. Es algo que, como cualquiera de nosotros en nuestras vidas, vamos teniendo diferentes etapas. En el momento en el que yo llegué a la jefatura del área, la condición era mejorar a lo mejor una condición de contenidos y de calidad visual. Ajá. Y posteriormente se trata de madurar ese proyecto. Ahí son los momentos en los que se incorpora, por ejemplo, alguien como Roger, como un fotógrafo. Que Roger ya lleva 7 años y medio más o menos trabajando. casi ya. ¿Contigo o no? Sí, conmigo. Contigo, Yo 7 lo años y contraté, medio. Ok. de hecho, me tocó hacer justamente ese esquema de contratación y porque buscaba equilibrar justo a lo mejor ese equipo que tenía una gran experiencia ya en medios de comunicación, pero que también requería de esa frescura y de esa condición en donde la gente joven, creo que una de las principales características es que todos los protocolos y paradigmas los rompe porque no los conoce. Entonces, Claro. eso enriquecía de alguna manera nuestro perfil laboral y creo que ha sido una fórmula en la que yo siempre he creído, ¿no? Para mí, el entender que respondemos a diferentes necesidades en diferentes momentos y que hay gente especializada que nos puede evidentemente ayudar a resolver este tipo de condiciones, son como las partes más importantes para poder estructurar un equipo de trabajo. En ese momento se incorpora Roger y actualmente, por ejemplo, Reforma ha tenido como la condición de apostar fuertemente como en la condición de incorporar nuevos esquemas de negocio y dentro de ellos están la implementación también de una casa productora que le da, aparte del soporte de generación de contenidos de información al periódico en plataformas online, también le da posibilidades a clientes de poder acceder a cápsulas comerciales, ¿no? Que inclusive son distribuidas en plataformas de redes sociales y demás. Ese es el momento, por ejemplo, donde se involucra una persona como Francisco con un perfil enfocado a la realización audiovisual. Okay. Él básicamente está encargado de la parte de levantamiento de imágenes y de edición. Que la fotografía es muy importante para la parte audiovisual. Yo creo definitivamente que si alguien me dice, por ejemplo, que el perfil del fotógrafo en el campo académico obedece única y exclusivamente a la generación de foto fija, yo pensaría lo contrario. Para mí creo que el perfil del fotógrafo actualmente obedece a una diversidad multidisciplinaria. Yo creo que el fotógrafo ahora no solamente tiene que saber de condiciones visuales, de estructura de la imagen, composición, iluminación y manejos a lo mejor de movimientos de cámara, sino inclusive hasta tiene que saber de audio, también tiene que saber de diseño gráfico, ¿no? Para poder a lo mejor en ese sentido tener las condiciones mínimas para poder hacer una postproducción. Y en ese sentido va enriqueciendo el perfil, evidentemente, de un profesional de la imagen, ¿no? Oye, Josué, ¿qué te parece si vamos con Roger para que nos platique un poquito de cuál es su experiencia? Platícanos, ¿dónde estudiaste? ¿Cómo iniciaste en este tema de la fotografía? Claro que sí, mucho gusto. Pues yo empecé
aproximadamente como en el año del 2005. Todo fue por una necesidad de registro. Yo estaba en un intercambio escolar aprendiendo el idioma inglés. Ok. Y ya me iba a retirar del lugar y sentía que no tenía pues alguna evidencia de que estuve ahí. Ok. Regresando de eso, mi papá me propuso que lo hiciera como más formal. Ajá. Y empecé a tomar diplomados y cursos. Empecé en la Facultad de Arquitectura en Mérida. Y de ahí tuve la oportunidad de tomar un diplomado de fotoperiodismo en La Habana, Cuba. Ay, qué padre. Y ahí fue como la ruptura del tomar la decisión, porque justo estaba como en un periodo de salir de la preparatoria y decidir qué carrera, ¿no? Qué profesión, licenciatura, estudiar. Pues fue un poco complicado con la familia, ¿no? Poderle expresar el sentimiento, las necesidades que yo quería de realizarme como fotógrafo. Ajá. Vengo a vivir a la Ciudad de México y entro a la Escuela Activa de Fotografía. Ahí estudio, es un periodo de 9 trimestres, empezando a la par la enseñanza ya técnica, digamos ya académica, de la parte académica técnica. Tuve la oportunidad de trabajar con un fotógrafo social que se llama Richard Groenewold. Okay. El fotógrafo sigue estando activo, es un fotógrafo social. Y la parte interesante que tenía este fotógrafo era que él seguía trabajando en película. Y eso pues era como muy interesante porque los primeros trimestres en la escuela son como más hacia la formación análoga, ¿no? Y pues dividí esas actividades. Siempre tuve como un poco más el interés de agarrar la cámara y salir a la calle y fotografiar lo que me encontrara, ¿no? Estando ya casi al término de la carrera técnica, tuve la oportunidad de empezar a preparar una exposición en la misma escuela, no se pudo, y se abrieron otras puertas para exponer en otros lados. La temática de la exposición fue los diferentes estilos arquitectónicos mayas que existen en México y en Centroamérica. Se hizo un registro casi como por 2 años y medio de ese proyecto. Después se pudo exponer en diferentes centros de cultura, museos y espacios para que la gente pudiera verlo, ¿no? Como espacios públicos. Los comunicólogos organizacionales saben sobre la conducción y gestión de la comunicación interna y externa de las organizaciones. Saben sobre técnicas de integración de equipos y grupos de trabajo en las diversas áreas de múltiples instituciones. También saben sobre el manejo de la misión, visión y filosofía para la mejora de la cultura corporativa, institucional y social de las empresas. Conoce la licenciatura en Comunicación Organizacional de la Universidad de la Comunicación. Seguimos el programa Marcas y Medios al Aire, contentísima con nuestros invitados que nos están enseñando muchísimo acerca de su pasión por la fotografía. Estamos con Josué Sastre, Roger y Francisco, que nos seguirán platicando un poquito más de su experiencia profesional, y nos encontramos aquí en nuestra sede, en la Universidad de la Comunicación. Roger, seguíamos con la pregunta, la formación, claro, que crees que te hizo falta a ti cuando estudiaste, que actualmente con tu experiencia te ha dejado. Lo que pasa es que tuve como 2 formaciones. Primero tuve la formación técnica, después empecé ya la experiencia laboral, y justo en la experiencia laboral fue cuando... ¿Te diste cuenta? Exactamente, que necesitaba prepararme más académicamente, necesitaba leer más, necesitaba conocer más. Okay. Y justo la formación de un fotógrafo luego no es solo el hecho de hacer imágenes o tomar fotos, ¿no? Se supone que somos productores y un productor tiene mucho de dónde agarrar para poder hacer sus imágenes, y me refiero a la educación visual que tenga, ¿no? Y creo que eso era lo que me faltaba. ¿Parte práctica, sientes? No, como la parte teórica. Teórica, okay, de la imagen, la parte del conocimiento del arte, okay, de la pintura sobre todo, ¿no? Que son muy importantes para la formación de un fotógrafo. Y
la universidad lo que me dio fue una formación más hacia cómo desenvolverme en mi propio rubro o tenor fotográfico, en el sentido de cómo venderme también, ¿no? Y también hubo una parte muy importante que fue el conocimiento de nuevas disciplinas, como era la comunicación o el marketing, la publicidad, que al fin y al cabo pues fueron o son muy importantes en mi formación ahorita como fotógrafo freelance, ¿no? Sí, porque puede ser como, como freelance puedas hacer fotografía publicitaria, fotografía comercial, fotografía social, ¿no? Sí, claro, es muy amplio el terreno. De hecho, en el área donde trabajamos, que es el área comercial, Ajá. pues las asignaciones que tenemos día a día casi son de un rubro social. Aunque sea área comercial, hacemos registro social como exposiciones, inauguraciones, hacemos parte deportiva, como por ejemplo ahorita cubrimos el Abierto Mexicano de tenis, Okay. Hacemos carreras prácticamente todos los domingos, muy temprano, se cubren regatas, toda esa clase también. La cuestión de retrato, más retrato hacia empresa, empresarial o a directivos, la cuestión del producto, como son alimentos, ¿no? O la arquitectura de interior, cuando a veces vamos a restaurantes a realizar o a levantar material, también es parte de. Entonces es como muy amplio, ¿no? El tema de las asignaciones que tenemos en el periódico. Y por fuera también pues, nos prestamos a tener algunos clientes que a veces nos permiten producir otro tipo de cosas, como es foto fija en comerciales o foto deportiva, ya más específico a cierto deporte, o retratos o fotografía de producto. Oye, también. José, que esas fotografías, o sea, dependiendo de lo que cubran, tu equipo de trabajo, obviamente estás como representante de un periódico muy importante, tiene que ser la mejor fotografía. ¿Cómo toman esa decisión? ¿Cómo les das tú? O sea, ¿cómo tienen que entregarte? O sea, ¿cómo les das las instrucciones para que ese material sea el que necesiten y el que se va a publicar, ¿no? Porque supongo que toman muchísimas fotografías y eligen una, ¿no? ¿O cómo Sí, es esa parte que no? Mira, creo que algo bien importante, esto que estás tocando, tiene que ver con el conocimiento de las personas con las que trabajas. Ok. Por ejemplo, en el tema del esquema de una condición de producción de cualquier tipo de producto, uno podría pensar que es muy fácil realizar, por ejemplo, un impreso, ¿no? Pero tienes que considerar que hay gente que se dedica a la investigación de la información, al diseño de esa información, a la ilustración de la información, a la impresión de esa información y a la distribución de esa información. Es un equipo de trabajo para poder lograr un producto. En el caso, por ejemplo, de esto que tú me refieres, yo necesito conocer perfectamente cuáles son las habilidades de mi equipo de trabajo y en ese sentido sé dónde mejor se desenvuelven. Claro. Creo que esa es la mejor manera de decirte Ahí tú tomas cómo. la decisión de... Yo tomo la Ok. decisión en todos los sentidos. Es como mi labor de dirección, si lo ves, dirección de este equipo de trabajo de productores visuales, para saber cuál es la persona más adecuada para hacer, en base a la característica, digamos, de cada uno de ellos, lo que nos pueda garantizar, entre comillas, el mejor resultado, obviamente, para la gente que está invirtiendo, ¿no? en estos productos. La vida no tiene garantía. Yo a lo mejor en muchas ocasiones te puedo decir que he pensado que una persona es la idónea para cubrir cierta condición de requerimiento de trabajo y al final de cuentas resulta un desastre, o sea, y muchas veces al revés. Tenemos pocas expectativas a lo mejor de una persona porque es como la que nos queda para poder tener libre esa ocasión y resulta que hace algo sobresaliente. O sea, yo creo que el grado de confianza que nosotros depositemos en el equipo de trabajo que hemos formado, capacitado, hecho crecer también en algún momento, esa es la única verdadera garantía que nos va a dar la posibilidad de saber lo que vamos a obtener acerca del trabajo, ¿no? Oye, no sé si esta pregunta sea como... No sé qué palabra utilizar, un insulto o no. O sea,
¿La fotografía se retoca, no se retoca, se usa Photoshop, no se usa Photoshop, la foto sale tal cual? No lo sabemos, muchas veces no sabemos cómo esa parte, ¿no? Que digo, porque un buen fotógrafo, entrega la imagen tal cual, ¿no? ¿O cómo es? Mira, hay algo, bueno, y estás dando pie a una condición importante como de mi trabajo de autor, ¿no? Ok. Creo que existen como los diferentes momentos de la fotografía. Nace, en realidad, como una necesidad técnica a pintores para poder hacer reproducción de obra. Es decir, cómo hacer que un pintor tenga una mayor cantidad de producción de cuadros con una técnica más sencilla, ¿no? Para hacer como el tema del boceto. Okay. Por eso nace la fotografía. O sea, en realidad nunca se pensó en un origen de la cámara oscura, no se pensó en tener película con una emulsión sensible a la luz y demás. Okay. Nació de otra necesidad. Entonces, con el paso del tiempo han habido como muchas etapas en donde la fotografía ha pretendido reproducir la realidad y ser lo más fidedigno como para demostrar algún hecho. Digo, yo creo que vivimos más de 5 décadas que ese paradigma fue roto, ¿no? O sea, te puedo decir, por ejemplo, trabajo muy importante de un fotógrafo mexicano como Nacho López, que tenía una condición de carrera fotoperiodista, que vivía finalmente de esa condición y que fue uno de los primeros fotógrafos mexicanos que empezó a manipular la realidad, ¿no? A partir de condiciones que encontraba en la calle. Entonces, yo te puedo decir que la fotografía directa existe, tiene una riqueza importante, tiene autores muy importantes también en México, pero solamente es una vertiente, ¿no? No quiere decir que la fotografía tenga como naturaleza la condición de tener o la obligación de tener que representar la realidad, ¿no? También esa es una respuesta y una pregunta a la vez. Por ejemplo, algo que se me viene ahorita a la cabeza es, por ejemplo, David Lynch. Él empezó pintando, después empezó haciendo foto, tal cual, foto fija, y él en una ocasión estaba pintando y de pronto empezó a ver cómo las cosas se movían alrededor, no sé bajo qué influjos, ¿no? Estaba, esa situación, no sé cuál era, pero él a partir de eso empezó a hacer movimiento, o sea, vio movimiento nacer de su cuadro y empezó haciendo movimiento, en este caso aplicarlo al cine, ¿no? Claro. Otros fotoperiodistas, por ejemplo, como Stanley Kubrick, empezó haciendo fotografía de registro o fotoperiodismo, después lo llevó al cine, y es muy complejo esta parte, ¿no? Abrir todo un debate sobre si realmente debes usar las herramientas que tienes ahora, ¿no? En los medios digitales, o en el caso de la foto análoga, que era el cuarto oscuro, ¿no? Y todas estas técnicas de revelado. Pero sí es muy importante decir que todo se manipula, o sea, todas las imágenes se manipulan, sean digitales o no. O sea, desde la parte en que tú emplazas la cámara o escoges fotografiar en cierta composición, ya estás transmitiendo otra cosa que, si bien es real, no obedece totalmente a una función de tener la realidad, ¿no? Creo. Oye, y ya que estamos contigo, Francisco, platícanos un poquito más de tu experiencia. Mi experiencia, ¿Dónde has trabajado? ¿Qué has hecho? ¿Cuánto tiempo llevas con el equipo de Yo soy de recién ingreso en Reforma, tengo un poquito menos de 5 meses. Y yo empecé haciendo foto, como te comentaba hace rato, desde muy joven, sin saber qué hacía foto. Me empezó a gustar. Yo soy oaxaqueño. Estudié en un instituto ahí en Oaxaca que se llama Instituto de Estudios Superiores de Oaxaca. La carrera de comunicación. Pero mi formación audiovisual ha sido totalmente autodidacta. Tal cual, si bien tienes el respaldo académico, pero mi trabajo en la fotografía, como desarrollé hace rato, un día te encargan algo
y lo empiezas a desarrollar y te empieza a gustar mucho, ves que puedes vivir de eso y es algo interesante. Tengo aproximadamente un poco más de 11 años haciendo o dedicado tal cual, ¿no? a la foto. Primero empecé haciendo foto, después también he hecho producciones, ¿no? Audiovisuales, dedicado al video y a la Tú estás postproducción. en el área de video Sí. Y te encargas de esa parte, ¿no? ¿Nos puedes platicar un poquito más de qué es lo que haces, cuáles son tus responsabilidades? Pues mi responsabilidad dentro del periódico es satisfacer primero una necesidad comercial, Ok. ¿no? Totalmente. Es el área comercial. El periódico tiene muchas áreas de producción audiovisual, pero donde yo estoy estamos encargados de tener, de realizar específicamente las tareas primero o los encargos que nos pone Josué para satisfacer las necesidades propias de cada proyecto. Entonces, pues básicamente es esa parte. Oye, Francisco, Roger, vamos a enseñar las fotografías en digital, pero ¿por qué trajeron esas imágenes? ¿Nos pueden platicar y describir un poquito qué es la imagen y por qué son sus favoritas? Claro. Pues, un poquito de la historia de la sí. fotografía. También pues parte del trabajo comercial que hacemos como fotógrafos, pues nos gusta producir lo propio, ¿no? Y es el trabajo, bueno, en mi caso el trabajo autoral que le intento pues poco a poco hacer más extenso el portafolio, ¿no? Ok. El trabajo que me gusta hacer autoral es más enfocado hacia lo documental, con un poco de retrato urbano, condiciones como grafitis o carteles, personas. Okay. Y en sí digamos que lo importante que yo quiero resaltar en mis imágenes es que tengo un punto de vista creo que tengo un punto de vista que es a veces un poco controversial porque muestra como otra parte de lo que es en sí la imagen. Y en sí lo que propongo o intento demostrar en mi producción es como el descontextualizar las circunstancias, las personas u objetos, ¿no? La padre. Y pues bueno, un poco de mi trabajo. Esto ¿Quieres es... descríbenos la foto y la enseñamos Claro. en digital? Esto es un graffiti, es un cartel y pues es una cuestión pues de registro de un espacio tal cual. Y la imagen es en un contexto pues internacional, no es aquí en México. Y tal cual pues es, muchas gracias. Yo le hice un trato a monocromo, al blanco y negro, y pues la edición de la imagen en la postproducción pues fue casi nula. Normalmente mis imágenes me gusta imprimirlas, ¿no? Que el material no se quede en un soporte digital, también eso, porque eso ya son imágenes más no fotografías. Exactamente. Y pues esto es igual una cuestión de un registro documental en la calle. Es una escultura de unos buzos y pues bueno, el hecho de pues es como... Está increíble. Ilógico que unos buzos vuelen, ¿no? En el aire, a lo mejor en el mar pueden nadar y todo, pero... Y pues es como un poco eso, ¿no? Intentar representar eso. Igual fue una captura digital y luego posterior fue una postproducción para monocromizar la imagen. Y pues bueno, igual la intención de estas dos fotografías pues es darle una difusión con, no sé, en algún proyecto, en una casa de cultura, en alguna galería. ¿Esas fotografías no han salido publicadas? O sea, son no, como es una parte de tu producción, portafolio. sí, es una producción que realicé en el 2016, el año pasado, y ahora el cometido de estas imágenes es que ya se empieza a hacer esa publicación y difusión. Increíble.
Sí lo deberías hacer, Roger. Francisco, Muchas tus gracias. imágenes, platícanos un poquito. Mira, estas imágenes son de un proyecto que realicé en la ciudad de Oaxaca. ¿Cuál nos vas a platicar esta? Sí, bueno, las dos pertenecen al mismo proyecto, ¿no? Son estas perfecto. dos. Digo, las vamos a poner en digital, pero para que vean. Este proyecto fue básicamente con un discurso dancístico, ¿no? Partió finalmente de un gusto que yo tengo por los atardeceres de Oaxaca y pues, por algunas cuestiones de colores y luz. Hice este proyecto sobre breakdance, entonces finalmente sobre movimiento, danza y estas dos cosas. Y de lo que va mi proyecto de fotografía, que bueno, este proyecto tuve la oportunidad de mostrarlo primero en Oaxaca, después en Veracruz, después en el Centro Futurama del Estado de México y finalmente en el 2013 me invitaron a la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos para mostrarlo, bueno, un maestro que realiza talleres de grabado en la ciudad de Oaxaca, porque en la ciudad de Oaxaca hay muchísimos alumnos y interesados en las artes plásticas, ¿no? Hay muchísimos artistas plásticos. Entonces vino este maestro, fue ese maestro a Oaxaca y al mostrarle mi trabajo se interesó en él, vio el proyecto, le hablé un poco del discurso de lo que iba el proyecto y le interesó, me invitó y pues bueno, ese ha sido el recorrido, ¿no? Hablando sobre la danza y estas cuestiones finalmente más, como yo lo veo, enriquecedoras visualmente. Gracias, Francisco. Vámonos a un corte y ahorita regresamos para ya despedirnos. Muchas gracias. La experiencia de UNCE me pareció muy padre. Está divertido porque puedo despertar mi creatividad. Me pareció una escuela con unos planteles verdaderamente increíbles, bastante completa. Pues estamos de regreso aquí en el programa Marcas y Medios al Aire, muy contenta con nuestros invitados de todo lo que nos han platicado. Me faltas tú, Josué, que nos platiques por qué estas imágenes que nos traes, cuál es su historia. Pues mira, te platico así muy fácilmente. Okay. En realidad, este proyecto surge de algo que va, yo creo que cruzando muchas veces por la cabeza de prácticamente todos los que nos dedicamos a la fotografía profesional. Y si pensamos, por ejemplo, en la cantidad de personas que tenían acceso a un dispositivo de captura de imagen hace 10 o 15 años, estaba como perfectamente delimitado, ¿no? Cuál era la condición de los productores visuales en ese tipo de condición de fotografía. Resulta que en algún momento que tuve la oportunidad de hacer un viaje a la ciudad de Nueva York, te plantas en medio de Times Square y te das cuenta que hay exponencialmente 3,000 personas, fotógrafos a tu alrededor, ¿no? Claro. Desde gente con cámara reflex, dispositivos móviles celulares,
iPads y demás, o bueno, tabletas, y todos tienen finalmente la condición de ser fotógrafos, ¿no? Entonces yo me planteaba en ese momento qué es lo que nosotros como gente dedicada y con la condición de tener una información, como decía Roger, teórica a partir de la imagen, qué es lo que nosotros podemos a lo mejor aportar evidentemente de esa cotidianidad y de eso que todo mundo fotografía, ¿no? Entonces me di a la tarea de decir cómo voy a hacer mi versión de fotografía de Nueva York, ¿no? Y la idea evidentemente era algo que no se pareciera en mi manera de entender a algo que las personas pudieran hacer a través de un teléfono celular o una fotografía directa con una cámara reflex. En realidad la imagen son diferentes momentos también que me di en esos recorridos y me di a la tarea de encontrar como esas contraposiciones, ¿no? Por ejemplo, esta imagen habla de los íconos americanos hablando de una condición completamente comercial, pero resulta que la ciudad de Nueva York está llena a cierta hora de gente, de homeless, ¿no? De gente que no tiene dónde vivir, que duerme en las calles, que deambula literalmente casi toda la condición del día para llegar a establecerse a un cierto lugar donde la policía los permita dejar pernoctar. Y a mí, por ejemplo, esta imagen me impactó muchísimo porque la mirada de frustración y de desconexión que tenía el individuo era de verdad deprimente, ¿no? Entonces, por un lado, a lo mejor está, les digo, la condición de la iconografía americana, pero también su realidad, ¿no? Okay. Y esta otra parte, por ejemplo, merecía, digamos, como al inicio de esa reflexión que te había dicho, donde originalmente lo que no quería es que una imagen se pareciera a lo que una cámara de manera común pudiera captar. Entonces, un escenario de noche con un cielo azul, con cosas que completamente difieren de la realidad, ¿no? Esa era como la condición. Inclusive hasta los formatos son chuecos y lo ves, porque es como la misma condición de decir no quiero un formato perfectamente definido en algo rectangular o cuadrado y demás, sino hay imágenes que serán así, otras serán invertidas, ninguna es igual a otra, ¿no? Dentro de esa serie. Esa fue la condición de poder mostrar este trabajo. Oye, Roger, Roger, ya para cerrar, necesito que nos digas qué te ha dejado la fotografía. Pues la experiencia que he tenido con la fotografía ha sido muy enriquecedora, ha sido pues parte de mi vida por casi 11 años. No creo que eso desaparezca, sino va a ir creciendo más, vamos a ir preparándonos más y pues yo lo que puedo compartir ahora en estos momentos es que si alguien tiene la necesidad de experimentar con el arte y en específico con la foto, pues que no la frustre, sí la lleve en un principio, no sé, por experiencia yo creo, sí algo académico, aunque sea en un principio técnico, para que puedan tener como los conocimientos de desarrollar o producir la imagen. Pero creo que la parte más interesante de todo esto ha sido los momentos, la gente y los lugares que he conocido, definitivamente. Oye, Roger, ¿y a dónde quieres llegar? ¿Qué quieres lograr? Pues a mí me gustaría que mi trabajo autoral pudiera tener más difusión. Okay. Y me gustaría seguir generando nuevos proyectos para que en los mismos puedan ir a otras partes de la República y inclusive si hay la oportunidad fuera del país estaría excelente también que vean la propuesta que tenemos en México, que preparamos los mexicanos fotógrafos, porque creo que hay muy buena propuesta visual en México
más a lo mejor lo que se necesita un poco más es esa preparación para poder darle la correcta difusión. Te agradezco mucho tu tiempo por Gracias, estar aquí con nosotros, para Roger. servirles. Gracias por la Francisco, invitación. ¿qué te ha dejado la fotografía? ¿Qué me ha dejado la fotografía? En un poquito más de 11 años, de cierta forma, como cualquier disciplina dentro del arte. Y a mí me encanta ahorita este boom digital que hay de poder compartir tus imágenes y que cientos o miles de personas las vean. A mí me parece muy, muy interesante, ¿no? Y creo que eso es lo que a mí me deja la fotografía, poder compartir una idea en el momento, en el color de tus sentimientos en ese momento. Eso es lo que a mí me parece más importante sobre la foto, ¿no? Poder expresar lo que estás sintiendo en ese momento, que para mí es importante. Te agradezco mucho tu asistencia también Gracias aquí a del programa, ustedes. Francisco. Esta es tu casa. Gracias. Querido Josué, ¿qué te ha dejado el periódico Reforma? Wow. Yo creo que definitivamente ha sido una gran experiencia. Creo que en una circunstancia importante me ha dejado conocer y entender algo más que mi trabajo personal o mi autosuficiencia personal en la parte como fotógrafo. Le agradezco, la verdad, que me haya dado la posibilidad de entender ahora cómo estructurar un equipo, cómo integrar un equipo de trabajo, una infraestructura para poderlo consolidar, que nos brinde también la posibilidad de poder generar ideas que pueden ser de una manera muy directa valoradas por un cliente que está dispuesto a lo mejor a invertir una cantidad de dinero para poder ayudar a la mejor a transmitir evidentemente algún servicio o bien que intenta promocionar. Y yo creo que en realidad te puedo decir que en estos casi 13 años de experiencia, para mí sí es importante saber que también ha sido un lugar que me ha dejado crecer, ¿no? O sea, he tenido 3 diferentes lugares donde trabajar dentro de Reforma y todos han sido muy importantes y enriquecedores, creo que en todos los sentidos, ¿no? Oye, Josué, ¿cuáles son tus objetivos? ¿A dónde quieres llegar? Pues mira, yo creo que como los sueños de todos los que somos productores visuales, digo, en algún momento nos imaginamos, yo creo que siempre, a lo mejor aunque ya estemos viejitos, cargando una cámara o haciendo viajes, porque yo creo que son como las cosas que casi los fotógrafos tenemos como característica, ¿no? Pero especialmente para mí el medio audiovisual es algo que definitivamente sé que quiero seguir haciendo. Okay. Creo, por ejemplo, en una labor importante que me gustaría llegar como para producir contenidos documentales. Y creo que estamos en uno de los mejores momentos de la historia de la humanidad, justo por lo que decía Francisco, que existen ahora una cantidad de medios de distribución para una información que a veces era casi imposible poder mostrar, ¿no? Si no era por medio de las dependencias históricamente como preponderantes en la industria, a lo mejor cortometrajes y demás. Ahora existen una cantidad de medios y redes para poderlo difundir y en ese sentido llegar como a conectar con las personas que tú verdaderamente quieres, ¿no? Definitivamente creo que ese es mi futuro en la parte de la condición de producción audiovisual y documental en la parte personal. Gracias, Josué. Rápidamente, ya para cerrar, en una palabra, una frase, ¿qué es la fotografía para ti, Roger? ¿Alguna palabra o frase de fotografía? ¿Qué es la fotografía para ti? Pues la fotografía es La primera que te llegue a la mente. lo más importante de mi vida. Ok, para ti, Josué. Yo te podría decir es luz, es energía. Ok, y para ti, querido Francisco. Para mí es memoria, preservar tus memorias y entender tu camino. Perfecto, pues les agradezco muchísimo que hayan estado aquí en el programa Marcas y Medios al Aire. Gracias, Roger, estás en tu casa. Gracias, Francisco. Querido Josué,
Gracias, Te conozco hace Ariadna. mucho y agradezco tu tiempo por estar aquí con nosotros. Y vámonos a la sección de universitaria de nuestra querida alumna Fátima Fajer, que es alumna de la licenciatura en publicidad. Hola, soy Fátima Fajer y yo me encargo de hacer las preguntas de la sección universitaria. Hola Ari, ¿cómo estás? Hola Fátima. Hola a todos, muchas gracias por venir al programa, gracias por recibirme y responder mis preguntas. Bueno, yo tenía una pregunta como muy específica. ¿Creen que es necesario tener como bases como profesionales para llegar a hacer excelente fotografía? O sea, nada como técnico, sino solamente como sentirlo. ¿Es suficiente? Pues mira, creo que se complementan las dos. O sea, lo que dices, las bases, el conocimiento teórico, lo puedes aprender, pero no desarrollar, ¿no? Y tienes que estar muy conectado contigo mismo, ¿no? Independientemente del área de la fotografía a la que te dediques. Creo que es muy importante conectar tus sentimientos con tu preparación académica. Excelente, muchas gracias. Y la otra pregunta es, ¿qué tan difícil consideran que es plasmar una idea mediante una fotografía sin que llegue a ser un mensaje como subjetivo, que sea como muy conciso? Bueno, si me permiten, mira, yo creo definitivamente que de la manera en la que tú quieras transmitir un mensaje a través de la fotografía, ya sea en una condición práctica como comercial o de autor, necesariamente necesitas planear algo. O sea, no, la fotografía espontánea existe, pero no es, digamos, o difícilmente a lo mejor casi como por casualidad va a poder transmitir un mensaje. En ese tipo de condición creo que es importante rodearte de las cosas a las que quieres llegar. O sea, tienes que tener, es como parte del método científico, ¿no? O sea, tienes que tener un objetivo a dónde llegar, te tienes que rodear de la información para saber cómo llegar a ese objetivo y tienes que conocer las bases técnicas y teóricas para poder realizar ese objetivo. O sea, en ningún momento pienso que la fotografía es algo casual, espontáneo, buena onda, porque para eso existen otro tipo, a lo mejor, de condiciones o medios para poderlo reproducir. Pero profesionalmente definitivamente necesitas de rodearte de información y prepararte para ello. Claro, entonces básicamente es, mientras más claro tengas el mensaje a transmitir, es mucho más fácil pensar en la toma como tal. Definitivamente. Si tú piensas, por ejemplo, en un shooting para hacer un recetario de cocina, por decirte algo, no hace falta solamente el hecho de saber que vas a fotografiar un pastel. A veces necesitas saber qué características tiene cada uno de los ingredientes, cómo reflejan la luz, si hay necesidad a lo mejor de poder requerir de algún tratamiento físico o de postproducción para saturar el color. En realidad necesitas de conocer tus materiales. O sea, alguna vez, de hecho, algún profesor que tuve en la universidad justo de eso partió, ¿no? En la primer clase del semestre fue: ustedes no pueden aprender a hacer grabado, ustedes no pueden aprender a hacer fotografía, no pueden aprender a hacer pintura si no conocen sus materiales. Entonces, creo que es una de las condiciones que te quedan más claras, que tienes que aprender a conocer qué es lo que vas a poder obtener de un sistema de captura de imagen para poderlo representar en lo que tú decides hacer, ¿no? Claro. Ay, muchas gracias, No, sí, hombre, quedó ¿qué? mucho más claro. La ciudad busca personas que ayuden a generar los cambios sociales más importantes de nuestros tiempos. Los que transforman el mundo son los que tienen una gran conciencia social. Estudia la licenciatura en Comunicación Social en la UC. Sé parte de la gente que transforma el mundo. Esta es la
segunda temporada del programa Marcas y Medios al Aire. Nos da muchísimo gusto que nos hayas acompañado. Mi nombre es Ariadne Salomón y agradecemos a nuestros invitados, Roger, Josué y Francisco, de haber estado con nosotros. Para ver programas pasados, visite la página www.uc.edu.mx o en el canal de YouTube de Marcas y Medios al Aire, igual que en redes sociales. Muchísimas gracias.